como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Agustín Trella, soy gerente en Balance y les quería darles la bienvenida al espacio de Balance University, donde hoy vamos a tocar específicamente el tema sobre CDRs de ETFs. A mí siempre me gusta empezar a hablar, obviamente, de algún tema, explicando específicamente a qué se refiere, y me gustaría empezar a hablar sobre lo que es un ETF, principalmente, justamente lo que nos trae hoy en esta conversación, que son justamente los CDRs de ETFs. ¿Qué es un ETF? Bueno, básicamente es una conjunción entre dos activos, principalmente características de lo que es un activo de renta variable, una acción, y las características de un fondo común de inversión, ¿sí? Actualmente los ETF son unos instrumentos que más ha crecido en los últimos tiempos, principalmente tuvo su gran desarrollo durante la pandemia. Actualmente tenemos alrededor de 8.000 ETF a nivel mundial. Eh, ¿Cuáles son las similitudes que tienen los ETF con los fondos comunes de inversión? Bueno, en el caso de el inversor cuando compra el ETF, tiene una participación proporcional del portfolio de activos, y otra característica también en común que comparte con los fondos comunes es justamente que están manejados por un portfolio manager. También tenemos diferencias con los fondos comunes de inversión que tienen que ver con que el fondo común son suscriptos y rescatados al valor cuota parte al cierre de mercado, mientras que los ETF pueden ser comprados durante todo el día que dure la rueda, ¿no? Si dura de las 11 hasta las 5 de la tarde, en ese periodo de tiempo podemos comprar y vender la cantidad de veces que queramos, ¿no? Eh, y por otro lado, que es uno de los temas que vamos a ver más adelante, los fondos comunes de inversión, ustedes saben que son de gestión activa o pasiva. En el caso de los ETF, gran parte de los ETF son de gestión pasiva. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Es importante tener claro esto, justamente porque es un activo, como les contaba, que ha crecido mucho el último tiempo, se está desarrollando mucho en las carteras de los inversores a nivel mundial, y obviamente acá en Argentina tenemos la posibilidad de operar justamente CDRs de ETF, ¿sí? Poder incorporarlos dentro de las carteras locales en Argentina. Vamos a empezar un poco con los distintos tipos de CDR que podemos encontrar. Tenemos por un lado los de distribución, que son básicamente los que pagan dividendos, o sea, tienen un cronograma, generalmente está estipulado este cronograma, si pagan mensual, semestral o anualmente, ¿sí? Y después tenemos obviamente los de acumulación, que son los que no pagan dividendos, ¿sí? Que simplemente se reinvierten justamente lo que se va cobrando de dividendos. Dentro de los que son los de distribución, bueno, ¿cuándo nos va a pagar? Hay un programa preestablecido, que ustedes lo pueden conocer en el prospecto de emisión justamente de cada uno de los ETF. Y por otro lado, la pregunta que nos hacen siempre los clientes es: ¿qué pasa si justo las empresas que están dentro del CDR de ETF pagan justamente dividendo fuera, digamos, de uno de las fechas del cronograma? Por ejemplo, si nos paga dividendos cada 3 meses y justo una de las empresas pagó dividendo en el medio, bueno, lo que se va haciendo, se va acumulando justamente esos dividendos en una que se llama escrow account, que es una cuenta no remunerada, hasta el momento que llegue el pago, y ahí nos van a efectuar obviamente el pago que corresponda. Otra característica de los de ETF que podemos encontrar son los de gestión activa y gestión pasiva. Los de gestión activa básicamente son los que permiten tener rentabilidades bastante positivas en los años malos de la bolsa. Eh, a ver, en este sentido, para hacerlo más sencillo y entender la diferencia que hay entre uno y otro, bueno, en la gestión activa, el portfolio manager puede modificar la cartera de inversiones, ¿sí? Con lo cual puede ajustar la cartera dependiendo del tipo de mercado que estemos encontrándonos. Si es un mercado que está hacia la baja, bueno, podrá orquestar los instrumentos que tenga a mano el portfolio manager para poder transformar de alguna manera el CDR de ETF para que no caiga tan fuerte, ¿sí? En ese sentido, obviamente, al tener una gestión activa y el portfolio tener la posibilidad de poder ir cambiando los activos, provoca que obviamente las comisiones sean un poquito más altas en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay con la gestión activa? Bueno, uno depende obviamente del portfolio manager, depende de la gestión del portfolio manager y depende de la habilidad que tenga ese portfolio manager para poder navegar justamente en escenarios donde por ahí está un poco más complicado, más volátil el mercado, y tratar de que la cartera quizás no tenga una pérdida tan grande. Obviamente en los escenarios de alza también
depende mucho del portfolio manager que tenga la habilidad para poder sacar la mayor rentabilidad posible. Gestión pasiva es todo lo contrario. Acá el portfolio manager básicamente replica un índice, con lo cual se le complica de alguna manera la posibilidad de poder modificar algunos aspectos de la cartera, con lo cual las comisiones son menores porque no hay tanto movimiento justamente dentro de la cartera, y el tener una gestión pasiva nos provoca que si el CDR está armado para un cierto tipo de estrategia, si el mercado va contra esa estrategia, lógicamente el CDR ETF va a tener una caída fuerte. Si en cambio el mercado está diseñado para un alza y yo lo tengo preparado, bueno, seguramente capturaré lo mejor justamente de ese activo. Otra diferencia que encontramos son los CDR ETFs de réplica física y de réplica sintética, ¿sí? Los de réplica sintética es, para ponerlo en términos sencillos, sería como replicar de alguna manera el índice, pongámosle que yo estoy replicando el Dow Jones, en lugar de hacerlo comprando cada uno de los componentes que tiene el Dow Jones adentro, lo que hago es armarlo con estrategias, ¿sí? Que pueden ser comprar componentes del índice a través de derivados o replicarlo a través de otros productos, ¿sí? Pero que no sea específicamente armado justamente con la composición exacta y el porcentaje exacto de las acciones que lo componen, ¿sí? En cambio, la réplica física, que es la que más vamos a encontrar en los mercados, los sintéticos normalmente los vamos a encontrar quizás en otras plazas que no tienen que ver con las argentinas, más con Europa o más en lo que tiene que ver con Asia. En cambio, la réplica física es la más natural y es la que más se encuentra, que es donde justamente lo que hago yo es replicar el índice, no al 100%, ¿sí? Sino que voy a replicar el índice en un porcentaje y siempre algo de cash voy a tener dentro de lo que sería la cartera. Después tenemos, obviamente, la réplica, lo que es réplica física optimizada y réplica total. En el caso de la réplica total, lo que hago es, yo busco las ponderaciones perfectas justamente del índice, mientras cuando hago la réplica optimizada, lo que hago es comprar parte de los valores del índice justamente. Bueno, gran parte de los CDRs y ETFs que vamos a encontrar en el mercado se refieren específicamente a seguir evoluciones de índices. Es lo que más vamos a encontrar. Después vamos a ver más adelante que hay otras categorías, pero la categoría más encontrada generalmente es la que replica índices. Justamente es lo que se buscó y que hizo que sean tan interesantes los ETF o CDR de ETF este último tiempo, era justamente el hecho de poder replicar un índice, justamente en los años de pandemia, donde los índices, la verdad que tuvieron muy buenos rendimientos a nivel mundial. En ese sentido, acá lo que podemos ver, por ejemplo, es el QQQ, que es un ETF principalmente que replica las 100 acciones del Nasdaq. Ahí lo que pueden ver es un poco el gráfico del movimiento que tuvo el índice. A la derecha lo que pueden ver es lo que se llama el top 10 de las acciones que componen el índice, después lo vamos a ver más adelante, y siempre vamos a encontrar que tiene un objetivo, que en este caso, como podemos ver, es justamente replicar las 100 acciones del índice del Nasdaq. O sea que acá lo que podemos ver es el primer approach que tenemos justamente con un CDR de ETF indexados. Aspectos importantes a tener en cuenta cuando yo analizo un CDR de ETF, bueno, acá viene la parte donde ustedes van a tener que hacer un poco de análisis, obviamente ayudados también por el oficial de cuentas o por el equipo de research que tenga justamente la LIC con la que estén trabajando ustedes. Principalmente, ¿quién administra el ETF? A nivel mundial tenemos un montón de gestoras de ETF. Las más grandes son BlackRock, Vanguard, State Street, bueno, hay un montón más que fueron creciendo en el último tiempo. Es importante tener en cuenta y entender quiénes son, ¿sí? Si son gestoras nuevas, entender también de alguna manera cómo están compuestas, qué tipo de objetivos persiguen, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Hay un montón de estas gestoras que ya hace muchos años que trabajan en el mercado, que ya tienen la experiencia encima, que muchas veces sacan productos justamente diseñados para un cierto tipo de mercado, ¿sí? Y quizás las que son nuevas son un poquito más disruptivas en ese aspecto. Es importante entender primero quién administra el ETF, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante, los CDRs y ETF están habilitados en la bolsa, justamente van a ver quiénes son las gestoras que los manejan actualmente. Por otro lado, el volumen. Es importante también considerar que cuando el mercado se pone a la baja o se pone al alza, bueno, entender si el CDR tiene un volumen importante o no, justamente para permitirme salida o quedarme dentro del CDR y no poder salir. ¿Por qué decimos esto? Porque no es lo que normalmente pasa en los mercados, pero bueno, con lo que pasó en la pandemia, justamente con lo que está pasando este año, con la suba de tasas en Estados Unidos y los movimientos de los activos financieros, es importante considerar, siempre buscar CDRs de ETF que tengan volumen alto, ¿sí? Operativo. Por otro lado, vamos a ver el primer indicador que nos va a permitir
entender de alguna manera si yo lo que estoy haciendo, estoy replicando el índice en un 100% o no. Se llama tracking error. Es un índice muy utilizado que básicamente lo que nos permite entender es cuánto desvío hay justamente del CDR-DTF con respecto al índice que está replicando. Cuanto mayor desvío tengo, obviamente el tracking error va a ser mayor, cuanto menor desvío, el tracking error va a ser menor, en ese sentido. La historia del ETF, y esto es un tema muy importante, porque hay ETF, como vamos a ver más adelante, que son relativamente nuevos, así como hay ETF que ya están creados desde el 2000 o inclusive antes del 2000, con lo cual ya tienen un track record encima, ya uno sabe cómo se han comportado en ciertos escenarios de mercado, como puede ser la crisis del 2008, por ejemplo. Entonces, a uno le permite entender cómo esos ETF, en escenarios quizás que no fueron los ideales, cómo se han comportado, cómo han estado, cómo obviamente han evolucionado en el tiempo. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con la capacitación, la composición de la cartera, perdón, donde lo importante acá es tener en cuenta lo que se llama el top 10. Ustedes van a ver que cuando entra un CRDTF van a encontrar la cartera, obviamente previo a eso ustedes van a leer el prospecto de emisión del CRDTF que va a decir cuánta cantidad de activos tiene metido adentro, ¿sí? Para hacer la réplica. Entonces, si tiene 300 y algo de activos y el top 10 de la cartera de golpe tiene casi un 10% en cada uno de esos activos, bueno, encontraremos un CRDTF que tiene muy atomizado en el top 10 justamente las ponderaciones más grandes. Si en cambio yo tengo 300 acciones metidas adentro y el top 10, cada una pondera el 1%, bueno, está más diversificado y obviamente el impacto puede ser mucho menor en caso de una baja. Y por último, lo que contábamos al principio en la categoría que contábamos, lo de gestión activa y gestión pasiva, si son de gestión activa o son de gestión pasiva. ¿Por qué es importante esto? Y dependiendo del mercado en que yo esté interactuando. Si yo estoy en un mercado que va hacia la baja, bueno, lógicamente siempre trataré de buscar de gestión activa que me permitan de alguna manera que el portfolio manager pueda mover la cartera de alguna manera para disminuir el impacto que podría llegar a tener. Si estoy en un mercado alcista, obviamente también tendré que ver si ese portfolio manager diseñó de alguna manera la cartera del activo para que logre sacar lo mejor de ese mercado alcista que estamos encontrando. Bueno, ventajas de invertir en CDR ETF. Acá creo que el más importante es el de la diversificación. Tengan en cuenta que acá lo que me está permitiendo invertir el CDR ETF es justamente en variedad de productos, industrias y regiones que quizás yo no estoy acostumbrado, no puedo llegar con otro tipo de activos financieros. Ustedes me dirán, hay fondos comunes de inversión que sí, no todos, y hay muchos que nos permiten ingresar de golpe en sectores donde, digamos, es difícil a veces encontrar empresas o conseguir un conjunto de empresas que me permitan de alguna manera generar un índice. Entonces, de golpe, no sé, podemos encontrar, si yo invertir en semiconductores, vamos a encontrar justamente ETF vinculados a ese tipo de dinámica, o podemos encontrar dinámicas vinculadas a la parte de commodities. Bueno, me permite una diversificación en productos, obviamente en industrias y en regiones, que quizás otros productos financieros no me van a permitir en ese sentido. Por otro lado, me permite invertir en compañías líderes, ¿sí? Porque la gran mayoría de los CDRs que están de ETF habilitados en la bolsa de comercio son justamente empresas de primera línea, empresas que uno conoce, con diversificación obviamente en región y obviamente en sectores, con lo cual me permite hasta inclusive poder agarrar algunos de esos y crear inclusive packs como hemos hecho acá en Balance para justamente vincular las temáticas en lo que tiene que ver justamente con sectores. Fácil acceso, es muy sencillo de operar, lo pueden hacer a través de la aplicación de Balance o a través de la página nuestra. La verdad que tenemos los tiempos, los precios en tiempo real y nos permite acceder a toda esta diversificación justamente de activos que podemos encontrar en la bolsa de comercio local. Transparencia, están regulados por la Comisión Nacional de Valores, que es el ente justamente de regulación, y son transparentes porque obviamente uno puede conocer los activos subyacentes que están dentro del CEDAR. ¿Qué significa esto? La cartera, en qué activos se invierte, ¿sí? Esa cartera obviamente va mutando, con lo cual todos los días ustedes van a ver que a veces inclusive esa cartera va cambiando las ponderaciones porque a veces el índice que va replicando también va cambiando. Entonces, si cada 3 meses cambia de golpe el índice de la bolsa de Estados Unidos, bueno, el CDR de ETF va a tener que replicar justamente esos cambios también. Y por último, obviamente la liquidez. Es un producto muy líquido, tiene un mercado secundario muy activo, se pueden comprar y vender en cualquier momento del horario bursátil de la bolsa local y me parece que es obviamente una herramienta muy interesante para tener como una opción de inversión dentro del portfolio.
Vamos a ver un poquito cuáles son los CDR de ETF aprobados por la Bolsa de Comercio. Acá podemos encontrar que son 9 en total, ¿sí? Obviamente después lo vamos a desarrollar cada uno en detalle, pero me parecía importante ver este cuadrito, que la fuente es el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, donde ustedes pueden ver principalmente en la columna que dice ITD, que es el Year to Date, o sea, es el acumulado en el año. Bueno, ¿cuántos fueron acumulando estos CDR de ETF en el año justamente 2022? Podemos sacar como primera conclusión que el XLE, que es justamente un índice que replica el sector energético de la Bolsa de Estados Unidos, fue el que se alzó con la mayor ganancia en el año. Después vamos a hacer un comentario respecto a ese tema y después el resto, obviamente, con rendimientos un poquito por debajo y obviamente acompañando el EWZ, que es otro índice que replica la Bolsa de Brasil. Ahí tiene algunos datos adicionales, los precios últimos operados, le podemos saber más adelante lo que son los ratios de conversión, ¿sí? Y obviamente la volatilidad que tienen estos activos en la última columna respecto a las últimas operaciones que se realizaron. También me parecía importante que ustedes sepan, dentro de los CDRs de ETF, en el universo de CDRs que están habilitados en la bolsa, bueno, cuáles son, obviamente, los más representativos o los que más volumen se operan. Y acá lo que encontramos primero es que el 9% del total de participación de mercado se lo lleva actualmente justamente un CDR de ETF, ¿sí? Que es el SPY, que es uno de los más conocidos, que ahora vamos a desarrollar en detalle. Después vemos, obviamente, otros CDRs, Coca-Cola, Mercado Libre, Apple, etcétera, pero bueno, claramente en el poco tiempo de vida que tienen los CDR de ETF, bueno, que casi el 9% de uno de ellos tenga una porción relevante, habla específicamente de que al mercado le parece más interesante buscar quizás el índice que ir a buscar acciones en particular. Vamos a desarrollar ahora sí cada uno de los CDRs de ETF que están habilitados a operar en la bolsa. El primero que encontramos se llama SPY, que es justamente de la gestora State Street. Recuerden que yo les comentaba que es importante saber quiénes son los gestores. State Street es una de las más grandes que hay a nivel mundial de las gestoras. Este índice tiene un ratio de conversión 20-1, que significa que por cada 20 CDRs que tenga, justamente a mí me dan una acción o un SPY, digamos, ¿sí? ¿Qué replica específicamente el S&P, el SPY? El S&P 500, que compone las 500 empresas medianas y gran capitalización que cotizan obviamente en la bolsa de Estados Unidos. Uno de los índices más seguidos a nivel mundial, ¿sí? El sector de lo que tiene que ver con tecnología e información actualmente son los que mayor peso tiene dentro del índice. Esto va variando dependiendo obviamente de los contextos. ¿Por qué se da esto principalmente? Bueno, por la pandemia. ¿Sí? Durante la pandemia todo lo que es la parte de tecnología creció mucho, ¿sí? Dentro de las ponderaciones del índice. Cuando se inició este ETF, como les contaba al principio, este ETF nació en el 93, es uno de los ETF más viejos que hay en el mercado, por eso tiene un track record muy interesante, donde ustedes pueden seguir del 93 hasta la fecha y entender cómo se comportó este ETF cuando fueron pasando las diferentes crisis, ¿no? Eh, Distribuye dividendos, sí, con lo cual acá obviamente tienen que estar ustedes atados a entender el cronograma de pago de dividendos. El segundo que vamos a ver es el día, que tiene un ratio de conversión también de 20-1, o sea, por cada 20 CDRs de ETF que yo tenga, me dan uno de día. Replica el Dow Jones Industrials, que está conformado por las 30 empresas que son consideradas blue chip en Estados Unidos, ¿sí? O sea, son empresas que tienen sólidos desempeño en las ganancias y consistentes en largo plazo. Y la realidad es que es muy interesante porque tiene mucha diversificación en diferentes industrias. Lo interesante de esto también es que el 100% de las empresas que se encuentran en el día, o sea, las 30 empresas, también están dentro del SPY, ¿sí? Que es el índice que vimos al principio. Y se inició en el año 98, con lo cual es un índice bastante viejo, con un interesante track record, distribuye dividendos y también está creado por la gestora State Street, que como contamos al principio, es una de las más importantes a nivel mundial. El tercer CDR ETF que encontramos es el IWM, que es el iShares Russell 2000, tiene un ratio de conversión de 10-1. La gestora de fondos es BlackRock, que también te la conocen, es muy importante a nivel mundial, es una de las grandes participantes no solamente en el sector de ETF, sino en el sector de fondos también a nivel mundial. ¿Qué hace básicamente? Replica el índice Russell 2000. El índice Russell 2000 lo que tiene son inversiones en las 2.000 empresas más pequeñas del índice Russell 3000. Tiene un reequilibrio anual. ¿Qué significa esto? Que una vez por año se repondera el índice, ¿sí? Y tiene obviamente acciones estadounidenses de baja capitalización. Es relativamente también viejo, empezó en el 2000 a operar y también distribuye dividendos. El cuarto CDR de ETF que vamos a ver es el XLE, que realmente
ha sido, como vimos en el cuadro al principio, uno de los más relevantes porque justamente lo que tiene adentro es el sector energético. También la gestora es State Street. El índice tiene un ratio de conversión de 2 a 1 y básicamente representa al sector de energía justamente de la Bolsa de Estados Unidos. O sea que tiene las 20 empresas de gran capitalización de Estados Unidos que operan dentro del sector energético. Petróleo, gas, combustibles fósiles. Y estas 20 empresas que están dentro del XLE también están dentro del el SPY, que es el índice primero que vimos al principio. Se creó en el 98 y distribuye dividendos. Y claramente con la suba de los commodities, producto en parte por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, fue uno de los CDR ETF que se vio más beneficiados durante el primer trimestre del año y lógicamente después le vamos a contar más adelante cuál fue la determinación que tomamos respecto a este CDR ETF. El quinto que vamos a ver es el XLF. Este está más vinculado al sector financiero, está compuesto por las 70 empresas de industrias financieras, justamente de la Bolsa de Estados Unidos, está dentro del SPY también, la gestora es State Street también, paga dividendos y es relativamente viejo porque se creó en el año 98. Si yo quiero tener justamente exposición en el sector financiero y no tener que ir a buscando cada una de las empresas en particular, bueno, este justamente es el índice que podría llegar a tener dentro de mi cartera. El sexto que vamos a ver es de BlackRock, tiene un ratio de conversión de 5 a 1 y es el de los mercados emergentes. Lo que representa es el índice MSCI Emerging Markets, ¿sí? Tiene adentro invertido en lo que son activos de renta variable de empresas de mediana y gran capitalización de 27 diferentes países que son considerados mercados emergentes. Tiene una gran ponderación de China, obviamente esta ponderación fue bajando con el tiempo, con lo cual fue ganando espacio Taiwán, India, Corea, etc. El año de creación es en el 2003 y también distribuye dividendos, con lo cual, si uno quiere tener vinculación con mercados emergentes, si no quiere estar buscando específicamente empresas de esos nichos de mercado, bueno, tiene esta posibilidad de tener este índice que representa esto que les contábamos. Y vamos a ver los últimos tres, que son el EWZ, que es el de la gestora es BlackRock, tiene un ratio de 2 a 1 de conversión, invierte básicamente en empresas de mediana y gran capitalización de Brasil, ¿sí? Obviamente está creado en el 2000, con lo cual tiene un buen track record adentro y distribuye dividendos, con lo cual es interesante también para el que esté buscando exposición específicamente en Brasil y no buscar Brasil dentro de los mercados emergentes, como vimos anteriormente. Ahora vamos a encontrar una gestora diferente, se llama Invesco, que también es muy grande a nivel mundial. Invesco tiene un CDR de ETF que se llama QQQ, que tiene un ratio de conversión de 20 a 1, que replica básicamente el Nasdaq 100. El índice Nasdaq 100 tiene las 100 empresas del sector tecnológico más grande, cotizan justamente en el Nasdaq. ¿Sí? Acá adentro tenemos empresas de hardware, software, telecomunicaciones, comercio minorista, mayorista, biotecnología. Es interesante porque es relativamente viejo, se creó en el 99, tiene un buen track record y distribuye dividendos. Y por último, vamos a dejar el CDR ETF más disruptivo que vamos a encontrar, porque en los anteriores lo que vimos es que básicamente replicamos índices. Acá lo que vamos a encontrar es una diferencia significativa. Es la gestora ARK, que ustedes la conocerán, muy conocida porque justamente la persona que la maneja se llama Cathie Woods, que es alguien muy conocido en el mercado últimamente. La gestora es justamente ARK Invest, tiene un ratio de conversión de 10 a 1, ¿sí? Y el análisis que realizan ellos para saber en qué van a invertir no parte de la base de un índice, sino parte de la base de un análisis que hacen respecto a compañías de innovación manufacturera, automatización, transporte, energía, inteligencia artificial y materiales. O sea, tienen nichos donde los cuales invierten y dentro de esos nichos van, depende del análisis que hacen, que ellos le llaman top-down o bottom-up, justamente definiendo cuáles son las que van agregando y van sacando, ¿sí? Básicamente es un índice que apunta a la cosa de la innovación en tecnología. Es relativamente nuevo, ahí pueden ver, se creó en el 2014, tiene un manejo activo, y acá vemos la primera particularidad con respecto al resto, que eran todos de gestión pasiva, acá tenemos gestión activa por primera vez, con lo cual significa que esta empresa lo que va haciendo es, va teniendo la posibilidad o la potestad de poder ir cambiando los componentes del índice, pero a diferencia del resto, no paga dividendos. Visto esto, les queremos comentar que nosotros en Balance lo que hacemos para facilitarles a ustedes un poco la toma de decisiones respecto al tema de qué CDR se incluye dentro de la cartera, los incluimos en packs. Para los que son clientes de Balance ya conocerán la temática, entonces lo que hicimos nosotros fue transformar y crear lo que se llama un pack de CDR de ETF. Este pack ya tiene un tiempo que ya lo hemos creado, ya ha cambiado
desde la primera vez que lo emitimos hasta la fecha de hoy, ahora les vamos a comentar un poquito, y lo que hicimos fue básicamente aglutinar las temáticas que a nosotros nos parecían interesantes dentro de este pack de CDRs ETF. ¿Cómo hicimos para designar qué CDRs de ETF entraban dentro del pack? Lo hicimos básicamente con el posicionamiento estratégico de Balance, que acá lo pueden ver en el cuadro nuestro, principalmente en lo que es renta variable. Estamos volcados a la parte de Estados Unidos, teniendo en cuenta toda esta rotación de carteras que hubo de posiciones growth a value, ¿sí? Luego de que la Fed anunciara que iba a empezar con el tema de la suba de tasas. Ha habido correcciones fuertes en el S&P, con lo cual estamos viendo oportunidades tanto a corto como a largo plazo justamente para diferentes puntos de entrada. Y por otro lado, obviamente la temática de lo que tiene que ver con mercados emergentes, ¿sí? Y la parte del sector financiero. Entonces, en base a esto, que es un poco la dinámica y el view que está teniendo Balance respecto a los mercados internacionales, es que creamos este pack de CDRs de ETF, donde lo que buscamos fue una cartera diversificada para maximizar la relación de riesgo-retorno, combinando una parte pasiva y estructural con activos considerados tácticos que tienen una gestión más activa. Obviamente es para un horizonte de largo plazo y es obviamente para el inversor que está dispuesto a aceptar un poco de volatilidad dentro de la cartera. Los 4 CDRs de ETF que agregamos son el SPY, que es básicamente el S&P 500, el Dow Jones Industrial, que es el día, el XLF, que es el sector financiero justamente del Dow Jones, y el Emerging Markets, que tienen los mercados emergentes. ¿Cómo hacemos para construir un poco esta dinámica que incluimos dentro del pack de CDR de ETF? Lo hicimos justamente, como les comentábamos al principio, con dos tipos de estructuras, lo que se llaman instrumentos o activos estructurales o core, de base, y los activos tácticos o satélite, que son los que nos permiten la gestión pasiva, en definitiva. Los core son en general inversiones pasivas que lo que buscan es replicar un mercado, justamente apuntando a largo plazo. Son los activos centrales que vamos a tener dentro del pack, que representan un 70 y 80% justamente del pack. Por otro lado, tenemos los satélites, que son inversiones que son más gestión pasiva o táctica, que nos permiten oportunidades de corto plazo para aprovechar, ¿sí? Y que, bueno, nos permiten también, de alguna manera, tener la posibilidad de tener inversiones en un periodo de tiempo relativamente corto, quizás de tiempo, en alguna temática que nos parezca atractiva, como fue, por ejemplo, el sector energético, que estuvo al principio del pack y después le mandamos una alerta a los clientes avisándole que le vamos a sacar del pack porque consideramos que ya la ganancia o la temática ya estaba cumplida. Acá van a ver cómo queda la estrategia core, porque arriba ustedes todavía han visto las ponderaciones que va a tener justamente cada uno de los CDRs de ETF dentro del pack. Ahí podemos ver que el XLF representa más o menos un 11% del pack, los mercados emergentes más o menos un 8%, y entre el SPY y el día un 82%, con lo cual son los actores obviamente centrales de esta temática. ¿Por qué XLF y Emerging Markets? Bueno, mercados emergentes, bueno, básicamente por valuaciones atractivas, por el ciclo positivo que venían mostrando los commodities a la fecha, por diversificación y obviamente porque, bueno, gran parte de los mercados emergentes en el último tiempo habían hecho un catch-up, justamente habían empezado con las subas de tasa de sus bancos centrales y nos parecían bastante interesantes desde ese punto de vista. En el caso de servicios financieros, bueno, por las empresas de calidad que hay dentro del nicho de mercado, porque la suba de tasas de Estados Unidos beneficia los márgenes de este tipo de empresas y porque toda la transformación digital que se dio durante la pandemia sirvió para, obviamente, hacer crecer mucho más este sector. Con lo cual, son dos sectores que nos parecen tácticos y muy interesantes para incorporar justamente en este momento. En el caso, estamos hablando específicamente del pack de CDRs de ETFs. Acá lo que pueden ver es un poco la performance del pack. Fíjense que ahí tenemos bien las ponderaciones de cada uno de los instrumentos. El SPY tiene un 31.3, el día un 50.7, XLF un 10.3 y Emerging Markets un 7.6. Ahí tendríamos el 100% del pack. Lo que podemos ver de interesante es que desde que se dio el lanzamiento del pack, claramente venimos con una linda ganancia. ¿Sí? Obviamente los rendimientos en el mes de junio fueron muy, muy atractivos.
principalmente por lo que les contábamos, la temática de la parte de commodities, que ya no aparece dentro del pack, pues la sacamos, hizo que la cartera tuviera un rendimiento bastante interesante desde ese punto de vista. ¿Sí? Julio todavía no aparecen los datos porque la evaluación la hacemos mensual, pero es interesante que vayan viendo cómo se fue comportando el pack, obviamente en los últimos meses, ¿no? Que fue momentos donde quizás el mercado estuvo más volátil, el índice tuvo una buena justamente performance. Acá tenemos un poquito lo que es el portfolio breakdown o la exposición por sectores. La parte tecnológica tiene un porcentaje del 17%, junto con lo que tiene, perdón, 21%, junto con los servicios financieros y la parte de energía. ¿Sí? Y después, bueno, un poquito más atomizado en otro tipo de activos, un poquito de otros nichos. El 92% está vinculado a Estados Unidos, porque obviamente la mayoría está vinculada a la bolsa de Estados Unidos, al Dow Jones, y un 8% en mercados emergentes. Y acá lo más importante, que es lo que les contábamos al principio cuando vimos la tesis de inversión, que era el tema de básicamente las inversiones value versus las growth, donde ahí se puede ver perfectamente justamente que las value son el 34% de la cartera, las core son el 31% y las value y las growth, perdón, el 28%. O sea que está más orientada justamente a la temática value. Y por último, que esto me parece interesante para que ustedes lo vean justamente en un gráfico, es cómo evolucionó el pack desde el momento que se lanzó justamente hasta compararlo con cómo está actualmente versus el SPY, que es uno de los índices más importantes, con el QQQ, justamente que es otro de los índices importantes vinculados al Nasdaq. Ahí lo que se puede ver es que el pack claramente superó a estos dos índices, ¿sí? En una porción bastante interesante, con lo cual nos permitió esta temática que les contábamos de core más activos satélites, justamente esta vinculación entre gestión activa y pasiva, poder superar justamente estos índices que tienen una gestión pasiva. Con esto, bueno, damos por finalizada la capacitación y la charla sobre CDRs ETF. Espero haber sido claro. Y bueno, ahora abrimos el espacio para las consultas. Iremos respondiendo en la medida que vayan entrando las consultas, iremos respondiéndoles una por una. Bueno, la primera consulta que está entrando dice, buenas tardes, ¿qué debo evaluar para saber si un CDR es una buena oportunidad de inversión? ¿Y cuántas empresas debo tener en mi portfolio para que sea lo más diversificado posible? Bueno, eh, está muy buena la pregunta y me parece que para responder eso lo primero que hay que entender es el perfil del inversor que vos tenés, porque ahí empieza la cuestión de fondo. No hay que olvidarse que el CDR ETF no deja de ser un activo de renta variable, con lo cual uno que tiene que evaluar también en ese sentido es que está agregando volatilidad dentro del portfolio, ¿no? En ese sentido, lo interesante acá y lo que uno tiene que evaluar es justamente cuánto está dispuesto a aceptar de esa volatilidad y con una visión de largo plazo. Si uno está pensando en que yo voy a comprar este pack de CDRs de ETF o CDRs de ETF en el corto plazo, bueno, claramente no es un activo que esté diseñado o el pack no está diseñado para eso, está diseñado para el largo plazo en ese sentido. Con lo cual, ¿para cuándo considero que es una buena inversión? Y para el que quiere diversificar la cartera, para el que está pensando que la bolsa de Estados Unidos está cerca de un punto de quiebre y que puede eventualmente empezar justamente a pegar la vuelta, entonces ahí nos parece que puede ser interesante, ¿sí? Para agregarle otra cartera y para quizás diversificar, ¿sí? Y no tener tanto riesgo argentino dentro del portfolio. Eh, ¿Cuántas empresas debo tener? Y va de la mano de lo mismo que te comentaba recién, depende el grado de diversificación que vos le quieras dar al portfolio en ese sentido. Y también el grado de riesgo que estés dispuesto a aceptar. No es lo mismo un CDR de Coca-Cola que un CDR de golpe de Mercado Libre o Amazon. En ese sentido, depende mucho del grado de volatilidad que estés dispuesto a aceptar dentro del portfolio, justamente, y obviamente dependiendo de la cantidad, digamos, de inversiones que vos ya tengas en otro tipo de activos financieros, que no estén vinculados a la renta variable. Los CDR de ETF pagan dividendos, correcto, sí pagan dividendos, ¿sí? Así que eso se van a encontrar ustedes con que con cierta periodicidad van a encontrar en la cartera o la posición de ustedes que les acreditan justamente dólares cable, porque los dividendos se pagan en dólar cable. Lo van a encontrar dentro de la posición justamente cuando les paguen los dividendos. En algún lugar está el calendario de dividendos de los ETF de CDRs. Sí, eso, si vos sos cliente de Balance, lo podés solicitar al oficial de cuenta. Así eso está. No se publica en todos lados, la verdad que en ese sentido
La información, digamos, la tuvimos que armar nosotros, pero se la puede solicitar a tu oficial de cuenta que seguramente te lo va a poder alcanzar. Características entre value y growth, ventajas y desventajas, buenísima la pregunta. A ver, los activos value son básicamente las empresas que ya tienen un desarrollo, son empresas que están maduras en el mercado y que no necesitan tanto working capital o capital de trabajo. A diferencia de las growth, que son empresas que necesitan mucho inyección de capital. Vamos a un caso puntual, Tesla, por ejemplo. Tesla es una empresa que necesita mucho working capital o inyección de capital, justamente porque está en una etapa donde está tratando de seducir a los inversores y tratando de posicionar la marca en ese sentido. Si bien ya está posicionada, cuando hablo de posicionar significa que ya, digamos, la marca se pueda solventar y tenga una ganancia que le permita justamente generar revenues a fin de año. En ese sentido, cuando el mercado en el 2020 o 2021 y algo el 2019, en plena pandemia, los grandes ganadores del mercado fueron las acciones growth. ¿Por qué? Porque justamente se beneficiaron del capital barato que había en el mercado para poder financiarse, sumado el hecho de que toda la parte tecnológica, o sea, las empresas growth vinculadas al sector tecnológico crecieron mucho. Les puedo nombrar millones de casos, arrancando desde Mercado Libre, Amazon, Twitter, Netflix, Disney, vinculado a su plataforma justamente de streaming, que lo que necesitaban era justamente ese crecimiento que se dio justamente por la pandemia y porque necesitaban justamente mucho working capital. Cuando el escenario cambia y la Reserva Federal empieza a subir la tasa y se empieza a encarecer la tasa de financiamiento, el mercado empezó a virar justamente los portfolios yendo a empresas más maduras, empresas que paguen dividendos, empresas vinculadas al sector financiero, porque son nichos de mercado que se ven más beneficiados en un escenario de suba de tasas. Ventajas y desventajas, bueno, claramente, la realidad es que el mercado el primer semestre del año no estuvo tan claro la diferencia entre growth y value. La realidad es que las value se destacaron un poquito más que las growth, no mucho. Creemos que ahora va a ser el momento donde quizás se va a diferenciar mucho más entre value y growth. Ventajas y desventajas, bueno, depende del nicho de mercado donde estés ubicado. Por ejemplo, como contamos anteriormente, empresas vinculadas al sector value son empresas que están maduras. Entonces ahí los bancos grandes de Estados Unidos están vinculados a ese tipo de temática. O sea que el sector financiero, que es uno de los que estábamos recomendando ahí, podría ir claramente incluido dentro de esos. No me quedó clara si la rotación de la cartera se hace automática, si estoy invertida en el PAC o debería hacerlo yo. Buenísima la pregunta, no lo dije, así que me parece que está bueno aclararlo. La rotación los cambios que haremos dentro del PAC no son automáticos, con lo cual los deberían hacer ustedes con indicación que les vamos a enviar nosotros de Balance. Hace un par de semanas atrás, cuando hicimos el cambio justamente de sacar el XLE del PAC, les avisamos a todos los clientes justamente de que estamos bajando la exposición y que estamos incrementando la exposición justamente de otro indicador, con lo cual nosotros les vamos a estar indicando cuando haya algún cambio, pero lo van a tener que hacer ustedes. El PAC no tiene la posibilidad de rotación automática. Consulta los fondos de balance que nombraba, ¿son en dólares o en pesos? Yo calculo que estás hablando de los CDRs ETF. Si estás hablando de los CDRs ETF, se pueden operar tanto en pesos como en dólares. Obviamente, el mercado más activo es el de pesos. En el de dólares te vas a encontrar con que con algunos activos puntuales, si no tienen mucho volumen, quizás te va a costar un poco más conseguirlos en dólares, pero se pueden operar en las dos monedas. Cuando hablamos de largo plazo, ¿a cuánto tiempo se refiere? ¿Cuál es el tiempo adecuado de inversión y cuál sería la suma a invertir? Bueno, en cuanto al largo plazo, nos estamos refiriendo obviamente a un horizonte de inversión que apunta por lo menos a un año, ¿sí? O mínimo un año. En ese sentido, lo que esperamos nosotros es la rotación por lo menos de los 4 trimestres que pasan normalmente en un año, que son las rotaciones obviamente de lo que son los balances que presentan las empresas, como para uno haber pasado toda la serie entera y justamente y no quedarse solamente con el trimestre donde por ahí hubo más volatilidad o menos volatilidad. Pero eso va dependiendo mucho también de la característica de la inversión que yo esté planteando justamente como inversor. El tiempo adecuado de inversión va a depender mucho de qué tipo de estrategia quieras aplicar. Como yo te contaba, el CDR de ETF, el pack de CDR de ETF está planteado a largo plazo. Pero si vos querés hacer trading, lo podés hacer con CDRs directamente, quizás con un periodo corto más de tiempo, pero tendrás que ir a buscar CDRs que sean un poquito más volátiles, que tengan subas más importantes en periodos cortos de tiempo. Depende mucho de la estrategia que vos estés diseñando. ¿Sí? Y en cuanto al mínimo, bueno, los mínimos obviamente los pone cada uno, digamos. En ese sentido, depende de cuánto quieras incorporar vos dentro de la cartera. Los rendimientos que vimos en la presentación son en dólares o en pesos, porque los CDRs están medidos en pesos, con lo cual
la presentación se mide en pesos. Eh, la cartera de ETF es para un horizonte de 3 a 5 años aproximadamente. No, es para un año o dos, dependiendo de la estrategia que uno aplique, y va a depender mucho también de cómo esté la dinámica de los mercados internacionales. Porque por ahí nosotros aplicamos esto para un año o dos, y de golpe el mercado cambia o vira, y lógicamente la tendencia nuestra o la forma de pensar va a cambiar y quizás cambiemos la estrategia del pack que tenemos adentro. Por ejemplo, fíjense que les contábamos recién que uno de los sectores que estaba incluido dentro del pack era el sector commodities, que lo incorporamos apenas arrancó el pack, y después de 3, 4 meses que estuvo el pack funcionando, se lo sacamos. Entonces, esa fue una estrategia más pensada en el corto plazo para probar, aprovechar esta suba que hubo. Seguramente en lo que tiene que ver con los activos satélite que mostramos, o los que no son los core, las estrategias sean más de corto plazo y más apuntadas a un trade específico, en ese sentido. Eh, ¿Qué tan cierto es que los CDRs son una forma de dolarizarse en pesos? Bueno, obviamente los CDRs tienen la particularidad de que responden a un activo subyacente, ¿no? Si yo compro un CDR de Coca-Cola, obviamente lo que yo tengo es un certificado de participación de las acciones de Coca-Cola. Con lo cual, cuando yo le mostraba los ratios, significa que si yo cambio la acción de Coca-Cola, bueno, por cada cierta cantidad de CDRs me dan una acción de Coca-Cola, con lo cual cuando se mueve el contado, los CDRs suelen moverse, ¿sí? En ese sentido. Con lo cual, cuando ustedes ven el mercado, van a ver que los CDR se mueven por dos componentes, el activo subyacente y obviamente el movimiento que tiene el contado con liquidación. Por otro lado, quisiera consultar si el market cap de CDR de ETF es atractivo para operar a corto plazo, si hay poca demanda, se dificulta a la hora de vender posiciones. No, la verdad que en ese sentido está buena la pregunta. Los CDRs de ETF tienen un volumen bastante grande, está operando, con lo cual te permiten tener un mercado secundario bastante activo. A ver, cuando yo hablaba del volumen, con esto no quiero decir que haya acciones puntuales que tienen un volumen muchísimo abajo del resto. Eso lo van viendo ustedes en los rankings que hay, donde ahí se puede ver específicamente el volumen que operan. En general, todas tienen mercado secundario activo, ¿sí? Salvo algunas empresas que por ahí, por motivos de que la ficha mínima es un poco más alta, por ahí generan que el mercado sea un poquito más con menos volumen, pero en general todas tienen volumen. Los CEDAR de ETF básicamente tienen mucho volumen del mercado secundario, con lo cual se pueden aplicar justamente estrategias de corto plazo. Es importante el análisis del rendimiento pasado de un CDR o la proyección a futuro del mismo de acuerdo al contexto mundial actual. Mira, obviamente es importante siempre el pasado porque a vos te permite de alguna manera traquear el índice, en definitiva, ¿sí? Pero siempre es importante mirar para adelante porque la estrategia está pensada para adelante en ese aspecto, ¿sí? Entonces, si yo de golpe, no sé, estoy apuntando al SPY, que es el de la Bolsa de Estados Unidos, yo lo que voy a plantear justamente es el hecho de decir, bueno, a ver, en este escenario de suba de tasas, ¿dónde está el piso? ¿Dónde puede llegar a tocar el piso del mercado? ¿Estamos cerca del piso? Hay que empezar a promediar posiciones, hace falta esperar un poco más. ¿Cuánto puedo beneficiarme por la suba de ese índice puntual? O directamente voy a buscar acciones o CDRs directamente donde yo diga, bueno, de golpe esta acción yo creo que quizás tuvo una baja muy fuerte y hoy potencialmente tiene una suba muy, muy interesante. Bueno, obviamente hay que hacer un análisis del escenario actual y a futuro, obviamente, en ese sentido. Eh, Una vez ingresados, se pueden hacer retiros parciales como en los fondos. ¿Qué plazo de acreditación tienen? Es que el pack de CDR de ETF no funciona como un fondo, no es un fondo. Es como si fuera una acción en ese sentido. Si ustedes la venden, la pueden vender en contado inmediato en 24 o en 48 horas, que son los 3 plazos que habilita la bolsa para poder operar. Con lo cual, si uno quiere tener inmediatamente el dinero, puede vender el pack de CDR, perdón, los componentes del pack de CDRs en contado inmediato y tener el dinero en el momento. Si uno quiere hacerlo en 48 horas y conseguir mejor precio, lo puede hacer también. Así que en ese sentido no funciona como un fondo, ¿sí? O sea, tiene cosas parecidas al fondo, contamos al principio, pero no es un fondo, ¿sí? Eh, ¿Cómo puedo proyectar el rendimiento de los distintos CDRs, siendo que es renta variable? Bueno, acá obviamente hay distintas herramientas que se utilizan en el mercado, análisis técnico, análisis fundamentals, ¿sí? Obviamente nosotros hacemos presentaciones donde nosotros vamos comentando cuáles son los nichos que nos parecen atractivos, vamos explicando por qué elegimos esas temáticas, en este caso puntual, por qué elegimos el pack de CDRs principalmente, porque tiene los índices y no tiene las acciones en concreto, y porque estamos viendo que Estados Unidos, más allá de que está subiendo la tasa y más allá de la baja que hubo en el primer trimestre, creemos que hay puntos interesantes justamente para empezar a evaluar, justamente para tomar posiciones. Entonces, en ese sentido, como le decíamos recién, nos parece interesante el análisis que le podemos dar nosotros de nuestro lado. Si usted quiere hacer el análisis del lado de ustedes, tiene un montón de páginas de internet de acceso gratuito donde pueden ver los gráficos de evolución
para poder ver, bueno, en qué punto está justamente el CDR de ETF o el pack de CDR para analizar si les consideran barato o caro en ese sentido. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre que hubo una distorsión en el mercado en el periodo que bajó mucho por el tema de la pandemia y después pegó el salto también. Entonces hay como una especie de B en los gráficos, justamente que esa parte en la que no hay que analizar, lo que hay que analizar es lo que vino después, para después sí comparar con el histórico en ese sentido. Y también entender que hay nichos de mercado que han crecido mucho en el último tiempo a razón de la pandemia, como la parte de la tecnología, donde ustedes van a encontrar que las valuaciones quizás son totalmente diferenciales a las que tenían esas empresas hace 10, 7, 8 años atrás. Por otro lado, me están preguntando acá también, están entrando muchas preguntas ahora. eh, bueno, esta se repite, básicamente. Bueno, también me preguntan sobre growth y value, que ya no habíamos contestado recién. Me están preguntando también sobre el tema de las que están habilitadas. Bueno, las que están habilitadas, como les contaba recién, son estas 9 que hay, y no hay mucho más que eso. Bueno, no quiero extender mucho más, entraron muchas consultas más, pero bueno, si no estaríamos hasta tarde contestando y no les queremos robar mucho tiempo. Si les quedan más consultas ahí pendientes, lo pueden hacer a través del oficial de cuenta, ¿sí? O ponerse en contacto con nosotros si no son clientes. Espero haber sido claro. Desde ya muchas gracias por el tiempo y estamos en contacto.